El gran salón de Arcabel estaba lleno, pero el aire pesaba como si nadie se atreviera a respirar del todo. Los candelabros ardían altos, reflejándose en mármoles pulidos y armaduras ceremoniales, aunque ningún brillo lograba disipar la tensión. Nobles de linajes antiguos ocupaban sus asientos con posturas rígidas, guerreros condecorados mantenían las manos cerca de las empuñaduras, y los emisarios extranjeros observaban en silencio, como si temieran provocar algo con una sola palabra mal dicha. En el centro, sobre el estrado elevado, estaba ella. Helena de Arcabel, la princesa que nadie quería elegir. No llevaba joyas exageradas ni telas llamativas. Su vestido era oscuro, elegante, casi sobrio, como si ella misma hubiese decidido no tentar al destino. Su cabello caía suelto sobre los hombros, negro como una noche sin luna, y sus ojos recorrían el salón con una calma que no engañaba a nadie. No era serenidad. Era costumbre. La costumbre de ser observada como un peligro. Los susurros recorrían las filas como serpientes invisibles. Dicen que su sangre arde cuando se enfurece. Dicen que los que la tocan enferman. Dicen que su nacimiento costó la vida de la reina. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La maldición no era un mito, era una palabra prohibida que flotaba sobre su cabeza desde que había aprendido a caminar. Desde niña, Helena había entendido que el miedo ajeno era más constante que cualquier afecto. El heraldo dio un paso al frente y golpeó el suelo con su bastón dorado. El sonido resonó con una autoridad forzada. Por decreto del rey, anunció, la princesa Helena debe ser elegida hoy para sellar la alianza de los reinos. Que aquel digno de unir su destino al de la corona dé un paso al frente. El silencio fue inmediato. Absoluto. Ni una silla se movió. Ni una armadura crujió. Los hombres que minutos antes se jactaban de su valentía ahora evitaban mirarla. Algunos fingían estudiar el suelo. Otros se cruzaban de brazos, como si el simple gesto de avanzar pudiera condenarlos. Helena sintió la humillación deslizarse lentamente por su espalda, familiar, vieja compañera. Inspiró con cuidado, manteniendo el mentón en alto. No permitiría que la vieran quebrarse. Nunca lo hacía. Una sonrisa leve, amarga, se dibujó en sus labios. Como siempre, pensó. Nadie. Recordó las lecciones privadas, las salas vacías, los bailes a los que nadie la sacaba a danzar. Recordó las miradas de terror cuando su magia se manifestaba sin querer, los sirvientes que pedían ser reasignados, los niños que eran alejados de ella en los jardines. El rey observaba la escena con el rostro endurecido. No sorpresa, sino decepción. Quizá incluso alivio. Si nadie la elegía, la culpa no sería suya. El heraldo carraspeó, incómodo, preparándose para repetir el llamado, cuando algo cambió. Un sonido rompió el silencio. Un solo paso. El eco fue seco, claro, imposible de ignorar. Yo había avanzado. No llevaba los colores más brillantes ni un linaje que hiciera murmurar al salón. Mi capa era sencilla, mi espada había visto más campañas que ceremonias. Sentí las miradas clavarse en mi espalda, algunas incrédulas, otras casi furiosas. Helena levantó la vista. Al principio, creyó que era una ilusión. Sus ojos se entrecerraron apenas, como si el movimiento frente a ella no encajara con la realidad que conocía. Luego me vio de verdad. Detenido frente al estrado. Solo. El tiempo pareció detenerse. Sus pupilas se dilataron, y por un instante olvidó cómo respirar. No había burla en mi expresión, ni desafío, ni lástima. Solo determinación. Algo que ella no había visto dirigido hacia 100 años. El murmullo estalló detrás de mí, tarde, inútil. Helena no escuchó nada de eso. Solo me miraba, con el corazón golpeándole el pecho, comprendiendo lentamente una verdad que jamás había considerado posible. Alguien se había atrevido. El salón estaba cargado de una tensión casi tangible, como si cada sombra de los candelabros hubiera decidido posarse sobre los hombros de todos los presentes. Los murmullos del público se habían apagado por completo, sustituidos por la sorpresa silenciosa que llenaba cada rincón. El heraldo permanecía inmóvil, con la mano aún levantada, incapaz de repetir la convocatoria. El rey fruncía el ceño, estudiando la escena, tratando de encontrar lógica donde no la había. Helena permanecía sobre el estrado, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Durante años había aprendido a leer a los demás con precisión casi instintiva, y jamás había visto algo igual. No había miedo, no había arrogancia, no había desafío. Solo una calma firme que no coincidía con la situación. Esa calma era peligrosa,
porque su naturaleza no permitía ignorarla. Mi paso al frente había alterado todo el equilibrio. No era un gesto heroico ni calculado para impresionar a los demás. Era la única acción posible en un momento en que todos temían enfrentarse a lo desconocido. Sabía que cada mirada que se posaba sobre mí era un juicio. Sabía que cada respiración contenida era un desafío silencioso. Pero no retrocedí. Elena levantó ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. No había duda en su mirada, solo un reconocimiento lento, como si de repente entendiera algo que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Su respiración se volvió más profunda, controlada, y la rigidez de su postura comenzó a relajarse apenas unos centímetros, suficiente para que percibiera que algo dentro de ella se removía. ¿Tú sabes lo que soy?, preguntó con voz firme, aunque temblorosa por la incredulidad. Cada palabra resonó en el salón, cortando el aire como un cuchillo. Sé lo que dicen, respondí con calma, dando un paso más cerca del estrado. Y aún así, te elijo. El murmullo de los nobles comenzó a subir nuevamente, un susurro nervioso que recorría las filas, intentando recuperar autoridad donde ya no quedaba. Pero Elena no miraba a nadie más. Sus ojos se habían fijado en mí, y por primera vez no había desdén, ni miedo, ni desprecio. Había reconocimiento y algo más profundo, difícil de nombrar, que recorría su mirada como una corriente subterránea. Los recuerdos que había acumulado durante años parecían pasar ante sus ojos, los días en que nadie se atrevía a acercarse, las noches en que su propio reflejo la miraba con desconfianza, las palabras de los maestros que la habían llamado peligrosa, los silencios de los nobles que la evitaban. Todo eso convergía en ese momento, y su expresión cambió lentamente de sorpresa a algo que no estaba preparada para admitir. El rey frunció el ceño aún más. Sus labios se movieron, queriendo interceder, pero se contuvo, como si percibiera que ese gesto rompería algo que no podía controlar. Los consejeros intercambiaron miradas rápidas y tensas, incapaces de encontrar un argumento para lo que veían. Elena finalmente respiró con más fuerza y bajó ligeramente la guardia. Sus manos temblaban apenas, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Un minuto más, y la quietud en el salón parecía tan intensa que el tiempo mismo se había detenido. Nunca, nadie, murmuró, apenas audible, con un hilo de voz que contenía siglos de aislamiento. Nadie ha hecho esto antes. Aquí estoy, respondí. No porque no tema, sino porque sé lo que vales. Elena parpadeó lentamente, y por primera vez en su vida, no había defensa en su expresión. No había máscaras, no había precaución. Solo la verdad cruda y sorprendente. Alguien se atrevía a elegirla, no por obligación, no por miedo, sino por decisión propia. Los nobles miraban, incrédulos. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, pero sus palabras se perdían en el peso de lo que estaba ocurriendo. La princesa, la maldita, la temida, la que nadie osaba tocar ni elegir, ahora estaba quieta, congelada en una mezcla de incredulidad y un asombro que nadie podría haber anticipado. Yo me mantuve firme, con la respiración medida, consciente de que cada segundo contaba. Sabía que cualquier movimiento incorrecto podría arruinar lo que acababa de suceder. Sin embargo, había algo en el modo en que Elena me miraba que me aseguraba que no había vuelta atrás. Había tomado un paso hacia lo desconocido, y ella lo reconocía sin pronunciarlo. Elena bajó ligeramente la mirada, un gesto casi imperceptible, y después, con un movimiento sutil, levantó la barbilla, como aceptando una elección que no podía rechazar. No lo hizo por los ojos del salón, ni por las reglas del reino. Lo hizo porque por primera vez alguien había mostrado lo que todos los demás temían. El heraldo carraspeó, pero nadie le prestó atención. Las miradas de los nobles se mezclaban entre incredulidad y temor, pero para Elena, el mundo exterior ya no existía. Solo yo estaba allí, parado frente a ella, el único que había dado un paso al frente cuando nadie más se atrevió. Y en ese instante, sin palabras, sin gestos exagerados, su expresión cambió para siempre. La sorpresa dio paso a algo más profundo, algo que se encendía lentamente en sus ojos y que nadie en el salón podría comprender. La princesa que todos creían inaccesible estaba empezando a ver un camino que jamás había imaginado posible. El eco de mi paso aún resonaba en el mármol mientras ella permanecía allí, congelada, mirando hacia un futuro que por primera vez no temía. Esa noche los jardines del palacio estaban envueltos en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo lejano de la fuente central y el crujido de mis botas sobre la grava. El aire olía a tierra húmeda y a flores nocturnas, una mezcla que parecía demasiado tranquila para un lugar que siempre respiraba tensión. Caminé sin prisa,
con la espada ligera a mi costado, pero con los sentidos alertas. Sabía que Elena me observaba desde algún lugar, y no me equivoqué. La encontré junto al lago artificial, donde la luna reflejaba su imagen con destellos plateados sobre el agua. Su postura era tensa, como si cada músculo de su cuerpo contuviera un recuerdo de advertencias y temores. Sus manos se aferraban al borde de la piedra, y sus ojos negros me evaluaban antes incluso de que pudiera acercarme. Pensé que te quedarías entre las sombras, dijo con voz baja, casi un susurro. Que alguien como tú nunca se atrevería. He sobrevivido a cosas peores que rumores, contesté. No voy a retirarme ahora. Elena cerró los ojos y un temblor recorrió su cuerpo. No era miedo, al menos no completamente. Era la tensión de alguien que ha aprendido a contener un poder que no siempre entiende, un poder que puede destruir o proteger según su propia voluntad. Sus manos comenzaron a brillar con un resplandor sutil, apenas perceptible, y el agua del lago se agitó ligeramente, como respondiendo a su presencia. Si me acercas demasiado, te haré daño, advirtió, abriendo los ojos y fijando en mí una mirada intensa. Su advertencia no tenía tono de amenaza, era un recordatorio de su propia naturaleza, de aquello que había mantenido a todos a distancia durante toda su vida. No temo lo que eres, dije, deteniéndome a unos pasos de ella. Sé lo que la mayoría no se atreve a ver, que eres más que las historias que cuentan sobre ti. Elena me estudió, y durante un instante, sus ojos brillaron con algo que no era ira ni desdén. Era reconocimiento. Era la aceptación de que alguien finalmente la estaba viendo, no como un peligro o una maldición, sino como una persona completa, con su fuerza, su vulnerabilidad y su misterio intactos. El viento nocturno se levantó de repente, agitándole el cabello y las mangas del vestido. La princesa, la que nadie elegía, parecía una sombra luminosa en el reflejo de la luna. Respiré hondo, sintiendo como la tensión entre nosotros se convertía en una corriente eléctrica, tan fuerte que podía sentirse en el aire. Hace tiempo que nadie se acerca, dijo en un murmullo, con la voz quebrada por la incredulidad y una emoción que no quería admitir. He aprendido a esperar que todos suya no me teman. Yo no huiré, respondí, dando un paso más cerca. No porque sea valiente, sino porque sé que hay algo en ti que merece ser defendido, aunque eso signifique enfrentar todo lo que la gente dice sobre ti. Elena me observó en silencio, y por un momento, la distancia que siempre nos había separado parecía desvanecerse. Su respiración se mezcló con la mía y la quietud del jardín. Sus manos se relajaron apenas, y un brillo de vulnerabilidad apareció en sus ojos, un destello que nadie más había visto nunca. El lago comenzó a reflejar su poder sin que ella lo controlara del todo. Pequeñas ondas luminosas recorrieron la superficie del agua, danzando alrededor de la piedra donde estaba apoyada. Su magia era incontrolable en este momento de emoción pura, y yo lo sentí como un calor que se extendía, una advertencia y un regalo al mismo tiempo. Si te quedas aquí conmigo, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, morirás. Nadie sobrevive a lo que yo soy cuando me dejo llevar. No me importa, respondí. He llegado hasta aquí por ti, y no pienso retroceder. Por primera vez, Elena dejó de luchar contra sí misma. Su cuerpo tembló mientras una corriente de energía la recorría, y la magia que normalmente controlaba con tanta cautela comenzó a danzar a su alrededor, como si reconociera en mí a alguien digno de su confianza. Sus ojos se suavizaron, y un destello de emoción surgió, mezclado con temor, admiración y algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado aún. Permanecimos allí, en silencio, mientras la noche avanzaba y el mundo parecía desaparecer. El único sonido era el murmullo del agua y nuestros corazones latiendo en una cadencia que parecía sincronizada. En ese instante, supe que la había tocado de una manera que nadie más lo había hecho. Y Elena, la princesa que todos evitaban, estaba empezando a confiar en mí de un modo que cambiaría todo lo que conocía sobre su vida, sobre su reino, y sobre sí misma. El lago brillaba bajo la luna, y por primera vez, su maldición parecía menos un muro y más un reflejo de la fuerza que escondía dentro de ella. Algo había cambiado. Algo que ni el silencio ni la noche podían contener. Y mientras la observaba, supe que aquel momento no era solo un encuentro, sino el inicio de algo que ninguno de los dos podría evitar. Los días siguientes al encuentro en los jardines fueron un torbellino silencioso de miradas, susurros y tensiones contenidas. Elena parecía moverse con un propósito renovado, como si cada paso que daba estuviera medido para demostrar que la elección no había sido un error. Sin embargo, el palacio no se había calmado, el aire estaba cargado de susurros que viajaban por los pasillos como sombras, recordando a todos que la princesa no podía ser ignorada,
pero tampoco aceptada. Los sirvientes evitaban los corredores donde ella pasaba, y algunos de los nobles comenzaron a mirarme con desconfianza, evaluando cada gesto, cada palabra, buscando alguna señal de debilidad. Sin embargo, no había debilidad en nosotros. Solo una tensión creciente, casi eléctrica, que nadie se atrevía a interrumpir. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba por los vitrales del salón principal, la encontré sola en la biblioteca. Estaba de pie junto a un estante antiguo, con los dedos rozando los lomos de los libros, como si buscara algo que la ayudara a entender su propia existencia. Los murmullos no se detendrán, dije, acercándome. Ellos no quieren que esto funcione. Elena giró lentamente la cabeza, y sus ojos brillaron con una mezcla de frustración y determinación. Lo sé, susurró. Intentarán separarnos. Intentarán convencerme de que tú no eres digno. Que nadie puede serlo. No importa lo que digan, respondí. Ellos no deciden por nosotros. Un silencio se instaló entre nosotros, pesado y cargado de significado. Las palabras eran pocas, pero la comunicación era completa. Era la primera vez que ella me veía como un aliado, alguien que no temía su poder ni su historia. Cada movimiento, cada respiración, nos acercaba más a algo que ni siquiera el palacio podría comprender. Los días pasaron, y los intentos de separarnos se hicieron más sutiles y peligrosos. Mensajes anónimos, advertencias veladas, miradas acusadoras. Elena comenzó a notar que su entorno estaba lleno de cuchillos invisibles, gente que antes había sido neutral ahora parecía conspirar en su contra. Sin embargo, cada intento de intimidarla solo fortalecía su resolución, y la mía también. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines internos, su mano rozó la mía accidentalmente. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que un escalofrío recorriera a ambos cuerpos. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez, no hubo miedo ni advertencia en sus ojos. Solo una chispa de confianza que había comenzado a encenderse desde el primer encuentro en el lago. Nunca he sentido esto antes, murmuró, como si confesara un secreto que había guardado durante toda su vida. Yo tampoco, contesté, sosteniendo su mirada sin apartarla. Pero sé que no podemos ignorarlo. A partir de ese momento, cada encuentro se convirtió en un delicado juego de equilibrio. Sabíamos que los ojos de los demás estaban sobre nosotros, que cualquier error podía ser usado en nuestra contra. Sin embargo, cada gesto compartido, cada mirada prolongada, fortalecía un vínculo que iba más allá de las palabras. Elena comenzó a dejar entrever su lado más humano. Risas fugaces, gestos espontáneos, pequeños descuidos en los que su magia vibraba sin control, pero sin peligro. Yo estaba allí, observando y protegiendo, sin permitir que el mundo la obligara a regresar a la soledad que había marcado su vida durante años. Esa noche, mientras la luna bañaba nuevamente los jardines con su luz plateada, la princesa se detuvo en un sendero apartado y me miró con intensidad. Si el consejo descubre esto, intentarán separarnos de nuevo, dijo con voz firme, pero con un hilo de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No quiero perder esto. No lo harán, respondí. No mientras yo esté contigo. Elena inhaló profundamente y dejó escapar un suspiro que parecía liberar siglos de tensión acumulada. Su mano se entrelazó con la mía, y por primera vez no hubo duda ni temor en su gesto. Era un acto simple, pero cargado de significado, la aceptación de que, juntos, podíamos enfrentar cualquier conspiración, cualquier amenaza, cualquier obstáculo que el mundo decidiera poner en nuestro camino. Los pasillos del palacio continuaban llenos de susurros, y los ojos ajenos nunca dejaban de observarnos. Sin embargo, Elena ya no caminaba sola. Y yo tampoco estaba dispuesto a retroceder. La lucha apenas comenzaba, y aunque todavía no sabía hasta dónde nos llevaría, sentía con claridad que nuestro vínculo había abierto una grieta en la muralla que la había mantenido aislada durante toda su vida. Elena se giró hacia mí, con una chispa de determinación en los ojos que hacía temblar incluso a los fantasmas de los pasillos vacíos. Entonces, caminemos juntos, dijo. Ellos no nos detendrán. Y por primera vez, los dos lo creímos de verdad. La noche cayó con un manto de sombras que parecía envolver todo el palacio, y con ella llegó la liberación de un poder que Elena había contenido durante demasiado tiempo. Los pasillos estaban vacíos, los sirvientes ya se habían retirado a sus aposentos, y solo quedábamos nosotros, caminando por los corredores con la tensión de lo que estaba por venir latiendo en el aire. Elena me guió hacia una cámara secreta, un lugar que pocos conocían, donde las antiguas paredes de piedra resonaban con ecos de magia y memoria. Allí,
En la penumbra iluminada apenas por la luz de unas pocas antorchas, pude ver lo que realmente había estado conteniéndonos, la fuerza que la hacía temida por todos. Era intensa, abrasadora, un torrente de energía que parecía vibrar en cada centímetro de su piel. No he mostrado esto a nadie, dijo, con la voz cargada de advertencia. Nadie puede sobrevivir a lo que soy si pierdo el control. Estoy aquí, respondí, manteniéndome a su lado. No voy a huir. No ahora. Por un instante, sus ojos se oscurecieron con la intensidad de la magia que empezaba a despertar. El aire se cargó de electricidad y el suelo vibró bajo nuestros pies. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una mezcla de furia y miedo, y al mismo tiempo una necesidad desesperada de ser comprendida. Elena levantó las manos y la luz de su poder comenzó a danzar a su alrededor, reflejándose en los muros antiguos. No había duda en sus movimientos, estaba liberando todo lo que había contenido, cada emoción reprimida, cada impulso, cada fragmento de fuerza que la había mantenido separada del mundo. Si me tocas, podrías no sobrevivir, susurró, pero no apartó la mirada. Su respiración era intensa, su pecho subía y bajaba con rapidez, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y desafío. No me importa, dije, acercándome un paso más. No voy a dejar que enfrentes esto sola. Elena vaciló por un instante, como si mi presencia la hiciera dudar de sus propias barreras. Luego, lentamente, bajó los brazos y permitió que mi mano rozara la suya. Al contacto, sentí un estallido de energía que me atravesó, un calor que no quemaba pero que advertía del poder que sostenía en su interior. No me destruyó. En cambio, fue como si algo dentro de mí se sincronizara con su fuerza, una conexión que ningún otro había logrado antes. Nadie se ha quedado antes, murmuró, con un hilo de voz cargado de emoción y asombro. Nadie ha logrado esto. Yo soy el que se quedó, respondí, con firmeza. Y no voy a soltar tu mano. Elena me miró entonces como nunca antes lo había hecho. Su sorpresa se mezcló con gratitud, admiración y un deseo silencioso que había estado reprimido durante años. En ese momento, dejó de ser la princesa maldita que todos temían. Se convirtió en alguien real, alguien que podía sentir, amar y luchar, sin que las cadenas de la soledad la definieran. El aire alrededor de nosotros comenzó a temblar con la intensidad de su poder. Los objetos más cercanos vibraban, y pequeñas chispas de luz flotaban alrededor de su figura. No había miedo, no había control. Solo una fuerza pura, desatada, que parecía reflejar todo lo que había contenido hasta ese instante. No entiendo cómo puedes estar aquí, dijo finalmente, su voz quebrada. Todos huyen. Todos temen. No todos, contesté, acercándome más. No mientras tú confíes en mí. Su mirada se suavizó. Sus manos, que hasta hace un momento temblaban con poder y advertencia, se apoyaron ligeramente sobre mis hombros. La distancia que siempre nos había separado desapareció, y por primera vez nos encontramos cara a cara, no como enemigos ni como extraños, sino como aliados, como algo más profundo que los títulos y las historias que otros habían tejido sobre nosotros. Elena dejó escapar un suspiro que parecía liberar siglos de tensión acumulada. Su magia continuó vibrando a su alrededor, pero ahora con un ritmo más armonioso, casi musical, como si hubiera aceptado que yo no era una amenaza. Nos quedamos así, inmóviles, respirando al unísono, mientras la noche nos envolvía y los ecos del poder que liberaba resonaban en las paredes antiguas. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual. Elena ya no estaba sola. Yo había permanecido a su lado cuando nadie más lo hizo, y ella lo reconocía sin necesidad de palabras. La princesa maldita ya no era solo una figura temida, era alguien capaz de amar, de confiar y de enfrentarse al mundo con alguien dispuesto a quedarse con ella. Elena bajó la cabeza, y por primera vez, permitió que un gesto simple, pero lleno de significado, se formara entre nosotros. Nuestras manos se entrelazaron, y la corriente de su poder se mezcló con la mía de una manera que sentí en cada fibra de mi ser. Era un pacto silencioso, una promesa sin palabras. Lucharíamos juntos, sentiríamos juntos, y enfrentaríamos todo lo que viniera, sin importar el peligro que acechara fuera de esas paredes. La noche avanzó, y mientras la luna se alzaba más alta sobre el palacio, supe con certeza que aquel momento no era un final, sino un comienzo. Un comienzo en el que Elena ya no estaba sola, y yo había decidido quedarme, no por obligación, sino por elección, y eso la hacía invencible. El amanecer llegó con un silencio que contrastaba con la agitación de la noche anterior. Los pasillos del palacio, que durante semanas habían estado cargados de murmullos y miradas furtivas, parecían vacíos y expectantes,
como si el edificio mismo contuviera el aliento. Elena y yo caminábamos juntos, y cada paso que daba era un recordatorio de que el vínculo que habíamos formado ya no podía ser ignorado. Sin embargo, la calma era engañosa. El Consejo del Reino había comenzado a moverse en secreto. Nadie lo decía abiertamente, pero los signos eran claros: mensajeros sospechosos, miradas vigilantes desde los rincones, puertas cerradas de golpe al pasar nosotros. La tensión en el aire era palpable, un recordatorio constante de que, aunque Elena había aceptado confiar, el mundo no lo haría tan fácilmente. Caminamos hacia la torre del Consejo, un lugar que normalmente estaba vedado para todos menos para los nobles y sus aliados más cercanos. Hoy, sin embargo, no había guardias que nos detuvieran. Al entrar, las miradas se posaron sobre nosotros con desdén y alarma. Los consejeros intercambiaron susurros y miradas rápidas, evaluando cada gesto, cada palabra, buscando un fallo que pudieran usar en nuestra contra. Su Alteza, dijo el consejero principal, con voz cargada de tensión. Debemos hablar de la elección que ha hecho, de los riesgos que representa. Elena lo miró con intensidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación. Era la primera vez que el consejo se enfrentaba a ella de esta manera, y su presencia imponía más que cualquier autoridad o decreto. Si lucho contra lo que ustedes llaman riesgo, ¿el reino caerá?, preguntó, con un tono que no admitía discusión. Entonces lucharemos para que no caiga. Las palabras resonaron en la sala, y por un momento, el consejo pareció dudar de su propia autoridad. Los murmullos se multiplicaron, pero Elena no bajó la mirada. Su poder, contenido durante años, comenzaba a vibrar sutilmente a su alrededor, como una advertencia silenciosa de que cualquier intento de interferir sería recibido con fuerza. Los consejeros se intercambiaron miradas preocupadas. Algunos intentaron intervenir, otros permanecieron en silencio, evaluando cada movimiento. Ninguno estaba preparado para enfrentar la determinación de la princesa y la decisión que yo había tomado al permanecer a su lado. La combinación era inesperada, poderosa, casi imposible de ignorar. Si creían que podrían separarnos, dijo Elena, dando un paso hacia el centro de la sala, se equivocaron. No estoy sola. Y quien esté conmigo no retrocederá. Un escalofrío recorrió la sala. No era miedo de su poder, sino la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente. Los murmullos se extinguieron, reemplazados por un silencio cargado de anticipación. Cada consejero comprendió, aunque no quisiera admitirlo, que su autoridad había encontrado un límite que nunca había anticipado. Mientras tanto, mi mirada se mantuvo firme. Sabía que cualquier gesto de duda o temor de mi parte sería interpretado como debilidad, así que permanecí a su lado, listo para actuar si el consejo intentaba algo más que palabras. Elena lo sabía, y eso fortaleció su resolución aún más. Entonces, caminaremos juntos, susurré, bajo la tensión del momento, solo para que ella lo escuchara. Elena asintió ligeramente. Sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y desafío. En ese instante, comprendí que nuestra alianza no era solo una cuestión de elección personal. Se había convertido en un desafío al mundo entero, un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide por títulos o linajes, sino por la determinación y la lealtad compartida. Los consejeros permanecieron en silencio, conscientes de que cualquier acción precipitada podría desatar la furia de una princesa que había contenido su poder durante demasiado tiempo. Mientras salíamos de la torre, el aire parecía más pesado, más cargado de posibilidades y peligros. Cada paso que dábamos era un recordatorio de que el mundo que conocíamos estaba cambiando, y que el vínculo que habíamos formado con Elena era la chispa que encendería la llama de esa transformación. Al caer la tarde, mientras recorríamos los jardines internos, pude ver en su mirada la aceptación de algo que ni ella misma había anticipado, la certeza de que, juntos, éramos capaces de enfrentar cualquier amenaza, cualquier conspiración, cualquier obstáculo que el mundo decidiera poner en nuestro camino. Su poder ya no era un muro que nos separaba, sino una fuerza que nos unía, y por primera vez, ambos entendimos que nada podría romper aquello que habíamos construido. Elena apretó ligeramente mi mano mientras caminábamos por los senderos bañados por la luz dorada del ocaso. Sus ojos, llenos de determinación y confianza, me aseguraban que estábamos listos. Listos para enfrentar lo que viniera, sin importar la magnitud del desafío. Y yo, consciente de cada latido y cada sombra que nos rodeaba, supe que no habría marcha atrás. La lucha apenas comenzaba, y juntos, estábamos preparados para enfrentarla. El amanecer nos sorprendió en el campo de entrenamiento del palacio, pero aquella mañana nada tenía que ver con la rutina de ejercicios o con la práctica de la espada.
El cielo estaba teñido de rojo y dorado, como si el mundo mismo presagiara la tormenta que estaba por llegar. Los rumores de rebelión y de traición habían llegado a nuestros oídos con la fuerza de un torrente, y Helena y yo sabíamos que no habría tiempo para vacilaciones. El consejo había enviado emisarios, algunos disfrazados de mensajeros, otros con armas ocultas bajo sus túnicas. Intentaban desestabilizarla, desacreditarla, y quizá eliminar cualquier resistencia antes de que pudiera consolidar su posición. Pero la princesa, la misma que había permanecido aislada durante toda su vida, ahora caminaba a mi lado con la seguridad de alguien que ha decidido enfrentar su destino sin miedo. Cuando cruzamos los primeros patios, un grupo de guardias del consejo bloqueó nuestro camino. Sus miradas eran frías, calculadoras, y sus espadas brillaban bajo la luz del sol naciente. No había negociación posible. La tensión se cortaba en el aire como un filo invisible. «Deténganse», ordenó uno de los guardias. «La princesa no puede continuar». Helena dio un paso al frente, y sus ojos se encontraron con los míos. No hubo duda, no hubo miedo. Solo una determinación que irradiaba como fuego. Su magia comenzó a vibrar alrededor de sus manos, sutil al principio, pero con cada segundo más intensa, y yo sentí como la energía del lugar respondía a su presencia. «No nos detendremos», dijo con voz firme, que resonó más allá del patio y alcanzó los rincones más lejanos del palacio. «Si quieren luchar, estamos preparados». El primer ataque llegó casi de inmediato. Espadas chocaron contra las mías, y los guardias avanzaron con precisión entrenada, pero no contaban con que Helena desataría su poder sin contención. El aire tembló cuando su magia se expandió, levantando polvo y pequeñas piedras del suelo, creando un escudo vibrante a nuestro alrededor. Cada golpe dirigido a mí o a ella era repelido por una fuerza que nadie había visto antes. Yo luchaba a su lado, protegiéndola y respondiendo con cada ataque de manera calculada. La sincronía entre nosotros era perfecta, como si nuestra confianza mutua hubiera tejido un vínculo que se manifestaba también en la batalla. Cada movimiento suyo, cada estallido de energía, era un recordatorio de que la princesa que todos habían temido no era solo poderosa, era imparable cuando luchaba junto a alguien que confiaba en ella. Un general del consejo intentó atacarla por la espalda, aprovechando un momento de concentración de mi parte. Su espada brilló con intención letal, pero Helena reaccionó instintivamente. Su poder estalló con una fuerza que hizo temblar las paredes cercanas y me lanzó una ráfaga de energía que derribó al agresor. Su respiración era intensa, pero sus ojos no mostraban miedo. Solo la claridad absoluta de alguien que sabe que la vida y el destino de quienes ama dependen de cada segundo. Mientras la batalla se intensificaba, entendí algo que jamás había percibido antes. Helena no luchaba solo por sí misma. Luchaba por todos los que alguna vez la habían ignorado, por todos los que habían intentado contenerla, y por nosotros, por aquello que habíamos construido juntos en silencio. Cada ataque dirigido a ella era un recordatorio de que el mundo no la aceptaba, pero cada defensa nuestra demostraba que no había vuelta atrás. En medio del combate, sentí una punzada cuando una hoja rozó mi costado. El dolor era intenso, pero no debilitante. Helena lo percibió al instante. Su grito rompió el aire como un trueno, y la fuerza de su magia se concentró en un solo punto, creando un estallido que derribó a los enemigos más cercanos y levantó polvo y escombros a nuestro alrededor. Su mirada me buscó, y en ese instante comprendí que no había peligro que pudiera separarnos mientras estuviéramos juntos. El combate se prolongó, pero cada golpe, cada destello de magia y acero, consolidaba nuestra conexión. No éramos solo un humano y una princesa, éramos un equipo, una fuerza que no podía ser contenida por decretos ni conspiraciones. Cuando finalmente la última espada cayó al suelo y los enemigos retrocedieron, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No había miedo, no había tensión. Solo la certeza de que habíamos sobrevivido y que habíamos salido más fuertes. Helena bajó los brazos lentamente, respirando con dificultad, pero sin apartar la mirada de la mía. Sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesó el pecho. «Nunca pensé que alguien pudiera quedarse conmigo hasta el final», dijo, con voz firme, aunque cargada de emoción. «Yo nunca me iré», respondí, tomándola de la mano mientras nos alejábamos del campo de batalla. «No mientras tú luches, no mientras tengamos algo que proteger». Y mientras la luz del sol comenzaba a alzarse sobre el palacio, comprendí que aquella batalla no solo había sido física. Había sido la prueba definitiva de nuestra unión, de la fuerza que habíamos construido y del hecho de que, juntos, nada ni nadie podría detenernos. Helena, la princesa que todos temían, había dejado de contenerse.
Y yo estaba allí para asegurarme de que nunca tuviera que hacerlo sola. El palacio estaba en silencio, pero no era un silencio de miedo o tensión. Era un silencio cargado de expectación, de anticipación, como si cada piedra y cada mural supieran que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Después de la batalla en los jardines, la noticia se había esparcido rápidamente. La princesa Helena había luchado y vencido junto a alguien que nadie esperaba. La elección había sido mía, y nuestra alianza se había transformado en una fuerza que el reino no podía ignorar. Helena y yo caminábamos por los pasillos del palacio, sintiendo cada mirada sobre nosotros, pero sin temor. Cada paso era un recordatorio de que habíamos superado pruebas que parecían imposibles y que nuestra unión era ahora inquebrantable. Las puertas que antes se cerraban a nuestro paso ahora permanecían abiertas, y los murmullos habían cambiado de tono, de temor a respeto, de duda a reconocimiento. Al llegar al salón principal, el rey nos esperaba. Su expresión era compleja, orgullo, alivio y una leve sorpresa que apenas podía disimular. Los consejeros, muchos de ellos con rostros aún tensos, se mantuvieron en silencio, conscientes de que cualquier intento de cuestionar lo ocurrido sería inútil. Helena se adelantó, con la postura firme y los ojos brillantes de determinación. Cada movimiento suyo irradiaba confianza y poder, pero también humanidad. No era la princesa aislada y temida que todos recordaban. Era alguien que había aprendido a confiar y a amar, y que ahora mostraba su verdadera fuerza sin temor. Su Alteza, dijo el rey, con voz solemne, has demostrado algo que nadie esperaba. Has enfrentado la amenaza del consejo y has protegido a quienes merecen tu confianza. Has demostrado que la fuerza y la lealtad pueden cambiar el destino de este reino. Helena inclinó ligeramente la cabeza, pero no apartó la mirada de mí. Sus ojos brillaban con orgullo y gratitud, y en ellos podía ver la confianza absoluta que ahora compartíamos. No lo hice sola, respondió. No hubiera sido posible sin alguien que creyera en mí, alguien que permaneciera cuando todos los demás dudaban. El rey asintió lentamente, y un murmullo de aprobación recorrió el salón. Los consejeros bajaron la cabeza, conscientes de que su resistencia había sido inútil. La princesa había tomado su lugar como líder, no solo por derecho de nacimiento, sino por la fuerza de su carácter y por el apoyo inquebrantable de alguien que la eligió con valentía. Nos dirigimos entonces a los jardines del palacio, donde el aire fresco y la luz del atardecer bañaban cada rincón con un resplandor dorado. Allí, lejos de las miradas críticas y los susurros del poder, Helena y yo pudimos finalmente respirar sin miedo. Lo logramos, dijo, apoyando la cabeza en mi hombro. Nadie nos separará ahora. No mientras estemos juntos, contesté, rodeándola con los brazos. Nada podrá detenernos. Los días siguientes fueron de celebración. El reino reconoció a Helena como la verdadera heredera, no solo por su linaje, sino por su coraje y determinación. Nuestra unión se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza, y el miedo que antes la rodeaba se transformó en respeto y admiración. Cada día juntos fortalecía nuestro vínculo. Paseábamos por los jardines, explorábamos los rincones secretos del palacio y compartíamos momentos de risa y complicidad que ningún consejo, ningún susurro ni ninguna amenaza podría arrebatar. Helena había aprendido a confiar plenamente, y yo había descubierto que el amor y la lealtad podían ser tan poderosos como cualquier magia o espada. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y teñía el cielo de tonos cálidos, Helena me miró con esa chispa que siempre había tenido, la misma que me había hecho dar el primer paso en el salón del trono. Nunca imaginé que alguien como tú se quedaría, susurró, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Y yo nunca imaginé que alguien como tú podría cambiar mi vida, respondí, tomando su mano y entrelazando nuestros dedos. Pero ahora sé que nada es imposible mientras estemos juntos. Helena se rió suavemente, y por primera vez, el miedo, la soledad y la desconfianza que habían marcado su vida desaparecieron por completo. Solo quedaba la certeza de que habíamos vencido todo, no solo enemigos y conspiraciones, sino también los límites que la habían contenido durante tanto tiempo. Nos abrazamos mientras el cielo se tornaba violeta y naranja, con la brisa acariciando nuestros rostros. Era un final feliz, no porque todo hubiera sido fácil, sino porque habíamos elegido permanecer juntos, enfrentando todo con valentía, amor y confianza. Y así, la princesa que nadie se atrevió a elegir había encontrado no solo un aliado y protector, sino también un compañero de vida. Y yo, el humano que dio un paso al frente cuando todos retrocedieron, había encontrado su lugar a su lado, para siempre.